Actividad de aprendizaje 4. Screencast y base de datos. Presentada por Gilberto Escobar Mondragón. ¿Qué es una base de datos? De acuerdo a Wikipedia, una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta, en su mayoría por documentos y textos impresos en papel, o sea, libros, e indexados para su posterior consulta. ¿Qué es una base de datos tipo SQL? Es un modelo de datos o de base de datos utilizado en la actualidad para representar problemas reales y administrar datos dinámicamente. Se le conoce como modelo relacional, que postula el uso de relaciones. El lenguaje más habitual para las consultas de las bases de datos relacionales es SQL, Structured Query Language, un estándar implementado por los principales motores o sistemas de gestión de datos relacionales o de bases de datos relacionales. ¿Qué es una base de datos no SQL? Son modelos de bases de datos utilizados en la actualidad que permiten de manera abstracta representar e implementar un sistema eficiente de base de datos. Por lo general, la base de datos no SQL sí utiliza el lenguaje SQL, sin embargo, no es el único lenguaje que utilizan. Por lo tanto, el término no SQL se refiere a que no usan el lenguaje SQL como lenguaje principal de consultas. Los principales sistemas de gestión de base de datos no SQL son Cassandra, Redis, MongoDB y Couch. Manejadores o gestores de bases de datos SQL y no SQL y sus características. SQL desarrollado por Microsoft. Características: soporte de transacciones, escalabilidad, estabilidad y seguridad. Soporta procedimientos almacenados. Existen otros manejadores SQL como MySQL, DB2, Firebird, Informix, etc. Oracle. Desarrollado por Oracle. Soporte de transacciones, estabilidad, escalabilidad, multiplataforma. Es software propietario, es decir, no es gratis. MongoDB. Desarrollado por MongoDB. Familia de sistemas de base de datos no SQL. Consultas ad hoc, indexación, replicación, balanceo de carga, almacenamiento de archivos, agregación, JavaScript del lado del servidor. Oracle no SQL, desarrollado por Oracle. Modelo de datos simple, modelo de programación sencilla con transacciones ACID, seguridad con encriptación SSL, integración a las bases de datos de Oracle. Cassandra, desarrollado por Apache. Utiliza un lenguaje propio llamado Cassandra Query Language. Es una aplicación Java, por lo que corre o se ejecuta en cualquier máquina con Java. Pues bien, este es el fin de mi presentación. Muchísimas gracias.